Bienvenidos a un nuevo episodio más de nuestro podcast Rugido Interior de Germain Vaca Rodríguez. Los saluda con mucho gusto Lupita Enciso. Germain, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Lupita? Bien, ¿estás emocionado por nuestro segundo episodio? Segundo episodio, y espero que el primero haya gustado mucho y que este supere al primero. Seguramente sí, porque cuando las cosas se hacen con el corazón y desde un lugar, como lo hemos hecho nosotros, desde el amor y bonito, siempre funcionan. Así es. Bueno, el día de hoy el tema a mí me apasiona mucho. Yo tengo 8 años escuchando qué es la ley de los establecimientos en biotraining, esta escuela de liderazgo, pues yo le podría llamar así, que tú has trabajado en nuestra empresa desde hace ya muchos años. Uh-huh. Y para mí esta ley de establecimientos me ha hecho muchísimo sentido. Si hoy nos pudieras platicar un poco a qué se debe o de qué va. ¿Qué es un establecimiento? Así es. Bueno, Lupita, hay verdades que se consideran universales. Sí. Y conforme la humanidad va avanzando, estas ideas se van fortaleciendo. La ley de los establecimientos está desde el inicio de la especie, pero me parece que se ha confundido mucho. Todos hemos escuchado esta idea, y yo la comparto totalmente, que aparte la ciencia te lleva hacia ese punto. La realidad no es una, la realidad es totalmente personal. Hay tantas realidades como personas. Tú estás viviendo una realidad absolutamente distinta que yo. Estamos en esta mesa, para ti, para mí hay un acuerdo de que aquí estamos en una mesa que es física, estamos en un entorno que es físico, pero la realidad no la estamos viviendo tú y yo igual. Tú puede ser que estés pensando en alguna situación que esté pasando tu familia o tú, y tu realidad se interpreta de forma distinta. La realidad no es una creación personal. Okay. Entonces, cuando tratamos de obligar a la gente a entrar a nuestra realidad, pues ese es un error, porque no hay una sola versión de la vida. Y hemos escuchado muchísimas veces que esta realidad se puede impactar, ¿no? Y a eso le han llamado decretar. ¿Tú has escuchado el término? Muchísimas veces. Esta idea que yo creo que una de las personas que más influyó, por lo menos en Latinoamérica, con la idea del decreto, es Connie Méndez. Connie Méndez es una súper escritora y una mujer visionaria que escribió mucho sobre este factor que le llaman metafísica, ¿no? Que si nosotros entendemos la idea de la metafísica es que es más allá de la física. Ella hablaba del decreto, de cómo la realidad se podría manifestar de formas distintas cuando tú lo decretabas, cuando tú lo decías. La confusión entra entre las millones de personas que piensan que por ordenarle a la realidad va a modificarse. ¿No? Jamás me voy a olvidar de una mujer en una papelería que yo fui a sacar unas copias y tenía detrás de su mostrador una cartulina con camionetas. Y le dije, ¿y esas camionetas por qué las recortes? Sí, ¿no? sí. Dice, porque mi hija quiere una camioneta y ya le dije que la logre y que la logre decretándolo. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no será que tú se la compras, no? Esta idea mágica, porque aparte al ser humano le encantan las ideas mágicas, vestir de mágico, vestir de magia y de milagro todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de establecer, la gente considera que es sinónimo. No, es antónimo, es contrario. Okay. Establecer, ¿qué significa? Decir y decidir que algo va a ser. Impactar esta realidad mental de tal forma que ésta se encargue de que la realidad física suceda. Y entonces aquí tenemos 2 tipos de establecimientos. Bueno, antes de entrar a estos 2 tipos, quiero explicarte esto. Establecer es hacer. Si tú vas en el diccionario, a ver el diccionario en este momento, por lo menos el de la Real Academia de la Lengua, y pones ¿qué significa establecer? Es hacer. Ok. No. Entonces, yo les tengo una buena y una mala. ¿Se logra impactar la realidad? Sí. Esa es la buena. ¿Se logra cambiar y hacer milagros? Sí. La mala es que lo vas a tener que ir a hacer, no nada más decretándolo. O
O sea, yo puedo decir en este momento, yo soy delgado, soy delgado, soy delgado, y el único que se va a creer que soy delgado soy yo. Así es. Porque ustedes van a ver que no lo soy. Pero si yo hago todos los esfuerzos por ser delgado, estoy estableciendo, ir haciéndolo, decidir. Entonces, no vas a lograr nada que no hayas establecido. Tú estableces, y establecer es también, o implica acción. Implica todo. Si yo establezco que quiero una vida abundante, que nací para una vida abundante, voy a tener que ir a hacerlo. Y es una creación tremenda. Observa tu vida, y la gente que nos está viendo, observe su vida. Mucho de lo que ustedes están haciendo hoy fue lo que ustedes dijeron que iban a hacer en el futuro. Así es, lo establecimos en algún momento. Estaba viendo una entrevista de Lupita Jones que me encantó, porque aparte escucho a tanta gente hablar de eso, que yo digo, claro que se reafirma la idea. Dice Lupita Jones que cuando ella decidió concursar en Miss México, el papá fue totalmente renuente y obstaculizó todo el proceso. Dijo, tú no vas a concursar porque ahí es una escuela de, ya sabes. Sí. El lugar más nocivo. Y entonces se lo prohibió. Y la mamá le dice algo, la mamá de Lupita Jones le dice al marido, ¿cómo le vas a impedir que ella concurse si tú fuiste el que causó que concurse? Y dice, ¿yo por qué? Dice, porque cuando ella nació y la cargaste, dijiste, acaba de nacer la primer Miss Universo mexicana. Años después fue la primer Miss Universo mexicana. Él lo estableció, ella lo estableció, lo validó y no podía ser de otra manera. Entonces escuchas a gente que te dice, yo cuando era pequeña siempre estuve segura de que iba a tener 2 hijos. Hasta les había puesto el nombre y hoy tengo 2 hijos y tienen esos nombres. Se llaman establecimientos. No es un decreto, es la creación de una realidad, la acción para crear una realidad. El problema es que la gente está esperando que las cosas cambien mágicamente y no va a suceder así. Y se están perdiendo la oportunidad de crear algo. Así que sinónimo de establecer, crear, hacer, decidir o causar algo. Ok. ¿No? Y si tú lees la Biblia, en todos lados encontrarás plagado de mensajes sobre el establecimiento, ¿no? Si ves libros de budismo, vas a encontrar en todos un mensaje sobre eso, ¿no? Primero fue la palabra era Dios, y después Dios dio la palabra y después se hizo la luz. O sea, siempre vas a decidir algo y ese algo lo vas a crear como una realidad, pero a partir de tu establecimiento. Entonces, esa es la gran diferencia entre establecer y decretar. ¿Y los establecimientos son solo personales, Germain, o puede alguien establecer una realidad por alguien más? Sí, no, claro, podemos hacerlo, lo han hecho en nuestra vida. ¿Qué piensa una persona que es pobre? Que él es pobre, que su naturaleza y su condición es de pobreza. Pero él no la creó, él no validó o él no formó esa idea, fueron sus padres. ¿Has escuchado esta historia de gente que dice, es que mi papá me decía, hijo, tú trabaja mucho o estudia mucho para que no trabajes como yo y tengas una mejor vida, ¿no? Creo que culturalmente es algo muy común. Y a la hija no le dicen eso. A la hija le van a decir, búscate un buen marido que te mantenga y que te dé una vida mejor. Sí. Eso fue un establecimiento generacional. Establecemos generación tras generación. Totalmente. ¿No? Y entonces tenemos mujeres que son amas de casa porque se les estableció que eran amas de casa. Hay un factor importante. Alguien decide que algo es y alguien valida que así debe ser. Así es. Entonces aquí otro factor, la validación del establecimiento. Cuando una persona escucha tantas veces que ese es su destino, decide que ese es su destino y lo hemos visto, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo comencé en la industria de redes, mi mamá, que me ama, que me adora, pero su forma de adorarme y quererme pues no necesariamente la comprendía yo. Y yo me acuerdo que ella sentía que yo no debería hacer este tipo de negocio porque no era posible tener éxito. Sí. Y yo tuve que revelarme por completo a mis padres. Eso es que yo rompí todos los establecimientos de mis padres. Todos, no uno que quedó. Y con todo el amor del mundo, pero pues era mi vida, ¿no? Y yo
tenía la seguridad de que me iba a ir bien, iba a ser así. Te voy a contar. Estábamos mi hermana y yo en mi finca y era una noche de mucha lluvia y pusimos una chimenea, la chimenea la encendimos. Y ella me dice, hermano, ¿tú alguna vez pensaste vivir así? Le dije, toda mi vida. Es que yo siempre fui rico. No tenía dinero, no tenía un peso, vivía en el departamento de Infonavit, pero en mi mente siempre creí que era lo que yo merecía. Por lo tanto, yo no siento una diferencia porque era lo que yo en mi mente tenía. Claro. Tenía que ser una realidad. Pero imagínate a la gente que siempre habla de su carencia, lo que no tiene, lo que no puede, pues ¿cómo podría hacer? Y a veces hacemos establecimientos que nosotros mismos validamos quizás inconscientemente. ¿Cuántas veces hemos escuchado más vale pobre pero honrado, ¿no? Entonces, automáticamente validamos que un rico no es honrado. No, claro. ¿No? Está este asunto en el que se dice es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y si eres una persona que está muy involucrada en lo religioso, en cierta creencia religiosa, es mucho más poderoso la idea de que yo quiero estar en un cielo y prefiero dejar esta vida material para yo un día estar en el cielo, pero tengo una noticia. Si tú vas un poquito a la historia, tú sabrás una cosa. En Persia, si todos sabemos, Persia vivía del comercio. Sí. Entonces, no había un comercio local, había un comercio donde se iban a otras ciudades y a otras poblaciones a vender. Y tenían una regla: llegas antes de las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se cerraban las murallas para evitar las invasiones. ¿Qué pasaba con los comerciantes que se iban a otras poblaciones que llegaban a las 6 de la tarde? Para eso se crearon puertas de 1,10, 1,20 centímetros de alto y se llamaban agujas. Sí. Entonces, cuando una persona llegaba tarde, lo que tenían que hacer era doblegar al camello y pasarlo por la aguja. Entonces, ¿qué significa? El doblegar es un sinónimo de humildad. Entonces, si tú entiendes la idea, era que la idea de entrar al cielo no era de una condición o un requisito de pobreza, de humildad. Claro. Pero la gente la compró de forma literal y en automático mucha gente ha decidido dejar la abundancia, dejar la prosperidad, pues porque eso se lo enseñaron, se lo establecieron. Y por una creencia que viene de una historia completamente equivocada. Totalmente distinta. Como todo en la historia, no podemos tomarla como literal. Y entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros establezcamos cosas adecuadas para nuestra vida? Con que las des por hecho. Primero, tú tienes que, la realidad opera de una forma impresionante. La realidad es producto de ti. Primero debes tener una idea muy clara de tus pensamientos. Tus pensamientos son sólidos, son reales, son verdaderos. No sé si me estoy explicando. Sí. Y si no, recuérdame una cosa. ¿No hubo alguna vez que temías algo tanto que sucedió? Totalmente. No hubo una vez en la que la gente que nos está viendo dijo, ojalá que no me encuentre a tal persona, y la encontró. Claro. O, ¿qué habrá pasado con fulana de tal? Y suena el teléfono y era esa persona. Es el poder de tu mente. Sí, porque es físico. La mente es física. O sea, realmente yo entiendo que estamos acostumbrados a considerar físico esto que podemos tocar. Pero no, todo comienza aquí. O sea, si para ti esto es real, entonces en lo que tienes que trabajar es en ejercitar tus pensamientos para que sea real. Es muy fácil hacer que algo sea real cuando ya lo sabes controlar y lo sabes hacer. Te voy a contar, si me permites, una historia rápida. Claro. Estábamos en la finca y la finca no llega el agua. O sea, nosotros tenemos que hacer que vaya el agua, que lleven agua. Y la compramos, y carísima. Y teníamos visitas en la finca y era una época de absoluto sequía. Entonces, hablábamos a los proveedores de agua y me decían, te lo puedo surtir en 15 días. Wow. Y teníamos evento, teníamos mucha gente que iba a llegar. Te lo podemos surtir en 2 semanas. Y mi hermana decía, ¿qué hacemos? Tenemos que cancelar. Le dije, no vamos a cancelar. Va a haber agua.
O sea, yo tenía la seguridad de que iba a haber agua. Y tú sabes, y nos conoces, y sabes que no te estoy mintiendo. Sí, totalmente. En la mañana del día que iba a llegar la gente, que no había agua, suena una pipa en el bosque. Sí, sí, sí. Y sale mi hermana y dice, ¿ellos quiénes son? Le dije, cállate. Cállate. Y yo llego y bajo y le digo, ¿eres el del agua? Dice, sí. Le dije, ahí está, 7,000 litros de agua. Le dije, oye, ¿no me puedes traer otra pipa? Dice, sí, te la traigo. Y dice mi hermana, ¿y ellos quiénes son? Le dije, no sé. Pero tú cállate. Pero Era para llegaron. nosotros. Claro. Me llenó la pipa y regresa en la tarde con otra pipa de 5,000 litros. Y dice él, ¿qué cree? Me confundí, no venía con ustedes. Dice, luego me di cuenta que era otra calle, pero ya le surtimos también. Wow. Digo a mi hermana, venía con nosotros. Él no lo sabe, pero venía con nosotros. Ese es un establecimiento. Wow. Te cuento otra rápido. Yo en los años 90 iba a volar a Grecia. Primero a España, luego a Italia, luego Grecia, me iba de vacaciones. Y Jaime Maussan, tú conoces a Jaime Maussan, sí, había claro. sacado un reportaje muy interesante sobre los famosos estigmatizados. Sí, sí, sí. Estas personas que por alguna razón, y eso es un establecimiento, en su mente tienen un concepto religioso tal que empiezan a duplicar los efectos que pasó con Jesucristo, empiezan a sangrar en las mismas posiciones de que Jesucristo se supone que sangró en la cruz. Y este reportaje era sobre Giovanni Bon Giovanni, un estigmatizado muy famoso que tenía una cruz que sangraba y en los manos. Yo me quedé impactado. Y entonces yo volé a España y dije, pero ¿cómo? O sea, yo estaba choqueado. Les estoy hablando que los videos te ven en VHS. Y entonces vamos a Venecia y en Venecia tomamos un vaporetto. El vaporetto es como... Sí, sí, es un bar como el barco, taxi, ¿no? como un microbús de agua. Sí, sí, sí. Y estoy sentado ahí pensando el video porque me impactó y veo que está sentado exactamente frente a mí, que traía unos guantes blancos sangrando. Volteo a verlo y era Giorgio Bon Giovanni. Wow. ¿Cómo fue? A ver, calcúlale cuántas personas hay en Europa. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Claro. 8,000 millones de personas. ¿Cómo encontré al que yo quería ver? Eso es un establecimiento. Entonces, con esto tú nos dices que nosotros somos 100% creadores de nuestra realidad. Sí, claro. Entonces lo atribuyes a otros elementos. Lo atribuyes a deidades, lo atribuyes a la suerte, lo atribuyes a otros factores, pero eres tú, ¿no? Eres tú. Siempre eres tú. Tú decides a quién se lo atribuyes, pero eres tú. Tú le das a tu niña o a tu niño un amuleto. Mira, hijo, cuando este amuleto lo traigas te va a ir muy bien. Y le va a ir muy bien, pero no es el amuleto. Porque tú le pudiste haber dado cualquier cosa, una piedra, pero ella se va a encargar de que eso sea real. Uno establece la realidad. Y tenemos que entrenar nuestra mente para ser creadores de realidades pues positivas. Yo creo. Claro. Porque tenemos infinidad de generaciones entrenadas a fracasar y creer que todos los demás tienen algo que ver con nosotros y no nosotros. Así es. ¿No es cierto? O sea, ¿cuánta gente dice, es que yo quiero encontrar la pareja que me haga feliz? Si usted está buscando a la pareja que le haga feliz, le quiero dar una mala noticia. No existe. Usted debería ser feliz. Y si usted es feliz, pues creará una pareja que conviva y comparta felicidad, pero no va a haber quien se lo haga. Es que usted sigue esperando que todo funcione para usted. Hemos escuchado esta historia de tanta gente que dice, es que yo soy buena gente y no sé por qué me va mal. Pues es que la vida la hemos catalogado como un castigo o un premio, y no es así. A usted le va mal porque usted tiene una consideración de que a usted le va mal siempre. Y mientras usted tenga esa consideración, le va a ir mal siempre. Usted se la va a arreglar para que siempre salga siendo la víctima. En cambio, si uno se entrena para saber que siempre va a ser lo que te pase es lo perfecto, vives una forma y una tranquilidad tremenda. Ni mi felicidad depende de ti, ni de nadie, ni de la pareja, ni de los hijos. Solo de mí. Mía, claro. Sí. Y esa la creo yo, esa no me la quita nadie ni me la da. ¿Y por qué crees que esta enseñanza que tú les das a tus líderes en la empresa en la que estamos ha sido
tan exitosa? Porque la gente busca tener un control de su vida. Claro. ¿No? O sea, aunque digas que no, siempre has querido tener un control de tu vida. No quieres depender de la suerte y del azar, no quieres depender de la decisión de otros. 3 factores. ¿Qué es el pandeterminismo? El pandeterminismo es cuando dependemos de los demás, cuando creemos que ya tu vida está decidida. Cuando la gente dice, ya no podemos hacer nada. Esta es mi lo realidad, que es, lo que se llama pandeterminismo. La segunda es autodeterminismo, que es cuando decimos, eso lo decido yo. Y hay otro que se llama omnideterminismo, que lo hablaremos después. Pero el segundo, el pasar de ser la víctima a convertirte en el que escribe el guión es difícil. Pero cuando lo logras, la magia sucede. Pero también va implícita mucha responsabilidad. Toda. O sea, si la realidad es tu creación, tú tienes que ser el responsable de ella. Ya no fue Dios. ¿Buena o mala? Sí, claro. Ya no es tu signo zodiacal, ya no es tu gobierno, eres tú. O sea, tú eres el que ha creado esa realidad. Tú creaste tu físico, creaste tus enfermedades, ¿no? Hay gente que dice, es que ¿por qué estoy tan enferma? Pues porque lo has creado tú. ¿Soy culpable? No, yo no dije que eres culpable, dije que eres responsable, que son cosas totalmente distintas. Lo hemos creado, somos creadores de todo. Es tu responsabilidad. Ya no puedes culpar a los demás y el único que tiene la obligación de solucionarlo eres tú. Y por eso hay tanta gente que también es muy irresponsable y le da miedo eso, que decide mejor quedarse con la idea de que yo soy la víctima y yo solo me muevo según el universo me lleve. Y no es así. Y no tomo decisiones sobre mi propia realidad y mi futuro. Sí, claro. Es que es más fácil, para muchos es más fácil ser víctima. Claro, es que ese es el papel más cómodo. Claro, y más en nuestra cultura. ¿Cuántas personas se la han vivido? Pero imagínate tú qué potencia tienen al todos los días decir que son pobres por culpa de los malditos ricos, de un gobierno. Tú sabes que yo no estoy a favor de ningún gobierno ni de ningún político. Así es. Yo tengo como regla y tengo conocidos políticos, que en mi mesa no se sienta un político. Y lo he cumplido. Pero, ¿por qué? Porque me parece lo más bajo a nivel social. Pero toda esa gente vive carencia porque siempre le atribuye su fracaso a los demás. No, tú eres pobre porque has decidido serlo, porque no has pagado un precio. Me van a contar a mí que vengo de nada, de no tener nada. Me van a contar a mí de que se necesita tener un papá rico, que se necesita tener recursos para tener éxito, que vengo de nada, o sea, de no tener ni para una bolsa de jícamas con chile. No es cierto. Yo decidí que yo iba a ser abundante, que a pesar del gobierno, a pesar de la suerte, a pesar de la religión, a pesar de mis padres, a pesar de mi entorno, yo iba a tener una vida mucho más abundante. ¿Y qué crees que pasó? Eso. Y eso salpicó a mis padres, a mis hijos, a mi hermana, a todo mi entorno. Y a cientos de miles de personas. Yo creo. Entonces, ¿qué le podemos decir a la gente? Quítate el papel de víctima y deja de hacerte este papelito que se mueve con el viento. No. Tú has estado ahí porque lo decidiste tú. Y entonces se crean estos conceptos de socialismo, de comunismo, donde a fuerza quieren que tú pienses que requieres de los demás. No requieres de los demás, requieres de ti. Y lo primero que tienes que hacer es ya quítate esos dramas, deja de pensar que la vida te va a dar solo porque eres buena persona, porque te lo mereces. La vida no te va a dar nada, eso se llama Disneylandia y ponte a hacer. Claro. Y cuando te descubras sintiendo lástima por ti, quita ese sentimiento porque eso te resta toda la fuerza del mundo. No sé si fui claro. Total y completamente. Y ahora, ¿cómo la gente puede empezar a vivir esta realidad? Decidiéndola. ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea mi economía? ¿Cómo quiero que sea mi salud? ¿No? Hace tiempo hablé con una, híjole, ojalá que no lo vea, pero si lo ve, ni modo, una prima que le dije, ¿cómo estás? Dice, mal, de salud mal. Fíjate qué mala suerte tengo. Mi papá se enfermó de diabetes a los 41 años y yo también.
Y yo pensé, ¿será que soy el único que se da cuenta que estás repitiendo una idea? Un patrón, una idea, Sí. sí. Y en cambio, yo ya voy para los 50 y yo no tengo diabetes. ¿Por qué? Porque no es una realidad para mí. Para mí la realidad es que voy a estar bien. Para mí la realidad es que voy a tener salud. Para mí esa es mi realidad. Trabájala, ejercítala. Claro. Mira, tan sencillo. Un día, date un minuto para ver cómo vas a vivir en el futuro. Y a veces quejándonos en la queja, en la zona de confort de darle culpas a los demás, no nos damos ni un minuto para claro crear que nuestra no. realidad. Porque crear nuestra realidad no es únicamente pensar en lo bonito, sino cómo lo voy a lograr. Crear la realidad. Exactamente. No. Yo me sorprendo cuando mi hijo Eduardo estaba muy chiquito. Yo me imaginaba cuando me hablara de la universidad. ¿Qué crees? Es una realidad. Qué maravilla. Pero es idéntica. Yo me imaginaba cuando les decía a mis hijos, vamos a ir de vacaciones. Cuando no habían hijos. Sí, sí, sí. Y tú eres una de las que más sabe cuánto han viajado mis hijos. Totalmente. ¿No? Mi hijo Fernando dice, ¿y este año a dónde vamos a viajar? Lupita, a la edad que él tiene, yo no había ido, pero ni a Xochimilco. Y ese Fernando ya se conoce todos los hoteles. Él se conoce los hoteles, las playas, las comidas, porque él nació en otra realidad creada por su entorno. Por su entorno. Claro. Y él, en base a esa realidad y a la enseñanza, pues creará sus propias realidades. Claro, ¿No? y para él es una realidad todo. Sí. O sea, él está seguro de que él va a ser lo que él considera. Y puede ser un concepto muy rebuscado, ¿no? Como que los amigos que nos están viendo, pero la realidad es que no lo es. Solamente enfocar y decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero vivir? Claro. Y eso sucede, pero hay que trabajarlo. Tú te subes a un microbús y dices, a ver, esto es lo que a mí me tocó. No te tocó. Tú puedes decir, esto es temporal. Este es un factor mecánico, este es un factor físico nada más. Es lo que hoy uso, pero no es lo que voy a usar después. Uno decide cómo va a hacer las cosas. Mira, cuando mi padre fue criado de otra manera, con mucha limitación en todos los aspectos. Yo me acuerdo cuando cuando decidí que iba a construir en un bosque un lugar. Sí. Todo comienza porque íbamos en carretera, mi querido Paquito Solares, que tú lo conoces, que ya tiene 86 años de edad, y íbamos en carretera en Michoacán y me dice, ¿qué tal si un día alquilamos un lugar en un bosque para llevar a nuestros asociados a un curso? Y yo volteo y le digo, ¿qué tal si lo hacemos? Y él creyó que era broma. Y yo llegué y dije, vamos a construir en un bosque. Y encontré un bosque. Y los únicos espacios en el bosque era un cerro así, inclinado. Entonces voy con mi padre y le digo, aquí va a ser. Y dice, papá, no. ¿Sabes cuánto vas a gastar en aplanar el cerro? Claro. ¿Sabes cuánto va a salir? Le digo, el problema y la diferencia entre tú y yo es que yo ya vi la casa y tú ves el cerro todavía. Ahora, tú dime, ahora que has ido, si es un cerro. No, es una casa hermosa y yo viví el proceso completo. Claro. Desde prácticamente cuando nos dijiste, compré el terreno, se está construyendo y se está construyendo hasta hoy, no solo la casa principal, Tiene 6 casas. Ajá, las cabañas. Y todos los proyectos que vienen, y todo viene de un establecimiento. Totalmente. Y de una visión. Y creo que todos, estoy convencida, segura, que todos tenemos la capacidad de visualizar esa realidad que queremos y que podemos crear. Claro, yo estaba viéndola ya, o sea, yo la veía. Y tú te acuerdas que cuando la construyeron, me di cuenta que no era lo que yo tenía en mi mente. Y le dije, quiten todo otra vez. O sea, tiramos varias veces todo, hasta las escaleras, los barandales no eran lo que yo tenía y hoy es idéntico a como yo lo tenía. Como tú lo viste en tu mente. La realidad es que hablar de establecimientos es muy profundo y creo que, por supuesto, en estos 45 minutos que compartimos con la gente no será suficiente, pero el objetivo es sembrar esa espina de decir, ¿cómo puedo ser creador de mi realidad y una realidad que a mí me haga feliz?
Claro. pleno, Claro. abundante, como lo hemos hablado tantísimas veces en los entrenamientos que tenemos en Manatec. ¿Cómo sugerirías tú que podríamos comenzar a practicar nuestra mente en establecer cosas positivas? Yo creo que primero es poner en duda la realidad física. O sea, el reto es pon en duda tu pobreza. Pon en duda las limitaciones que consideras. O sea, no des por hecho que eso es una condición natural o que la suerte o que te tocó. Ponla en duda, ¿no? Y decir, ¿qué tal si esto que estoy viviendo es una construcción mía? ¿Y qué tal si ahora decido que esta construcción mía ya no sea esto que estoy viviendo? ¿Qué tal si hoy decido que esta apariencia que no me está gustando la puedo cambiar? Algo tan simple como cambia los muebles de tu casa, píntalos. Es lo que en mis pláticas le digo a la gente, no tienes idea del poder que tiene cambiar una pared. Eso te muestra el poder que tienes para modificar cosas. Suena ridículo, pero no. Cuando tú empiezas acá, dices, oye, pude cambiarlo, ya se ve diferente. Y en automático estás cambiando la idea de que la realidad no se cambia. Sí se cambia. Y entonces ahora decide qué es, cómo quiero vivir. Y te van a venir los factores físicos. ¿Qué es esto? O sea, yo quiero ser basquetbolista, siempre quise ser basquetbolista. ¿Y qué tal si sí puedo? Y te va a llegar en la mente, pero mides 1.50. Ese es un factor físico. Ese es un factor que tú ves como una realidad. No es. Porque siempre va a haber un basquetbolista de 1.50 que rompa un récord. O sea, cada que tú veas el por qué no, recuerda que es una creación tuya. Okay. ¿No? Entonces yo podría ser el basquetbolista, el mejor basquetbolista que mida 1.50. Voy a romper el récord por eso. Y entonces van a venir todos los factores para que tú rompas eso. Y seas una persona exitosa, realmente lo que tú consideras. Primero, pon en duda lo que te está pasando. Segundo, responsabilízate de ello. No fue Dios, no fue la suerte, no eres tú, no es tu signo zodiacal, no es tu gobierno, no son tus padres, no es tu historia. Eres tú. Entonces, como eres tú eres el único responsable de cambiarlo, de modificarlo, de incrementarlo, de hacer lo que tú quieras. ¿Qué es el poder? El poder es poder mover, quitar, hacer, crear, eliminar, destruir. Lo que quieras. Eso es poder. Y entonces es, yo puedo cambiar esto. Yo puedo cambiar esto. Y el día de mañana comienzo a trabajar, o el día de hoy, en cambiar esto. Y entonces van a salir un montón de factores que te van reafirmando que vas bien. Entonces, en una cosa muy práctica, pues nunca he tenido dinero en mi vida. Esto es una responsabilidad mía. Yo le he dado prioridad a todo menos a la prosperidad. Toma una oportunidad, comiénzala a trabajar, decide que así va a ser. Solo acepta la posibilidad de que habrá ese éxito. Claro. No dependes de ser un buen orador, no dependes de ser un buen vendedor, no dependes ni de la empresa, dependes de ti y empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo, vas a crearlo y no sientas lástima. Cuando te descubras dudando de eso, recuerda esto, es un factor físico, es una apariencia, no es real. Entonces, esto es mi miedo. Este es el miedo que estoy viviendo. Y vuelve otra vez a la imagen de, no, esto es a lo que voy y esto es lo que voy a crear. Y vas a descubrir que casi toda la realidad se va cambiando. Solita ya. Solita. ¿No? Y empiezan a aparecer y aparecer y aparecer cosas. Y dices, pero ¿por qué antes no? Porque no estabas listo para eso. Me decía una asociada, oye, es que ahora que gano dinero, me vienen más chances de ganar dinero y antes no tenía una. ¿Por qué crees? Porque hoy estás creyendo que todo es posible. Así es. ¿No? Hoy estás creyendo que todo es posible. Entonces, comiénzale con eso. No estoy en contra de que lo decretes. O sea, estoy en contra de que creas que solo por decirlo lo vas a ganar. O que si pones algo en la pared, eso ya Hazlo. te va a dar. Claro, hazlo, pero no es responsabilidad del papel, ni de una energía que te lo va a traer. Es tuya. O sea, yo pongo algo y eso lo voy a crear yo. ¿No? No, esa gente que es muy abundante en su vida es abundante porque la crea. Tú también lo puedes hacer. Y es un trabajo, es un trabajo. Sí, y esa creación de la realidad, nosotros que estamos inmersos en esta industria, aquí
es una fuente maravillosa para crear una realidad diferente a quizás a la que estás viviendo el día de hoy. Claro, yo soy resultado de una persona que me inspiró a hacerlo. ¿No? Y que mucha gente dice, no, es que yo no sé vender, no, es que a mí no me gusta, no, bueno. Te está mostrando su realidad. ¿Y qué tal si tú transformas esa realidad? Y resulta que no eras un buen vendedor, sino que hoy puedes ser el mejor. El rey de la venta. Exactamente. Pero ¿sabes qué pasa cuando dices que yo no sé vender? Ya te está diciendo su consideración de la realidad. No soy bueno. Y a lo mejor ni es de él, eso lo escuchó de alguien. ¿Y eso se puede revertir? Claro, siendo consciente de eso. Pero claro, si la persona está defendiendo su posición, no es cierto, esas son tonterías, porque aparte me encantan los genios de Internet, ¿no? Hay estos estúpidos que creen que todo se puede, fíjate, y que la gente es pobre porque quiere. Y entonces, ¿qué queremos creer? ¿Que eres como un animalito que alguien te decide si te avienta la comida y si no te mueres de hambre? ¿No es un poquito más estúpido pensar que no tienes control de tu vida? ¿No? Esa gente pues no va a tener éxito porque tiene la consideración de que el éxito es un factor arbitrario. Llega con unos y con otros no. Ahora, la pregunta, si eres creyente de cualquier cosa, dime por favor en qué departamento del paraíso que tú sigues te mandan y deciden que te va a ir mal a ti. Pues es que creo que dentro de tu creencia es ridículo pensar que el mismo ser, Dios o como le llames, pretenda a ti te va a dar nada. No, y que te vaya mal. No, y entonces, a ver, platícame cómo es que tomó esa decisión y cómo es que te puedes sentir a gusto con que en lo que tú crees que te ha creado, te ha formado, decidió que a ti te vaya mal y que al Señor le vaya muy bien. Que a ti no te dio ningún don. Todo lo que te dio son defectos y al otro le dio todo lo bueno. No, y lo hemos conversado en otras ocasiones, no hay un ser humano que no tenga un don. No hay. Todos. No hay. Fuimos creados para hacer algo y fuimos creados para ser los mejores, especiales, únicos, porque somos únicos e irrepetibles. Quizás mi don no es ser bailarina profesional, pero yo tengo otros dones que los reconozco y los exploto para bien y para crear una realidad que a mí me haga sentir bien. Lupita, y a veces aunque no tengas esos dones, te voy a decir. A ver. Yo me acuerdo de mi infancia, a mí me daba terror hablar con la gente. Tú me conoces hoy, que soy una persona de las más tímidas que vas a ver en tu vida. Así es. Literalmente a mí no me gusta hablar con gente. O sea, yo puedo hablar ante 5,000, perfecto, pero me cuesta trabajo hablar con la gente. Yo me acuerdo que en la secundaria, por alguna razón, por mi nombre, que es Germain, me pusieron como mujer. Y como 2 semanas llamaban a la señorita Germain. ¿Sabes por qué nunca les aclaré? Porque me da pena pararme. Y cuando yo comencé en esta industria, me daba terror hablar con la gente y yo era tartamudo. Wow. No era un don que yo tenía. Cuando yo me di cuenta que la gente que hablaba y se comunicaba era más exitosa, decidí hacerlo yo. Pero no era mi don, ni comunicar. Creaste una realidad completamente diferente. Yo soy una realidad totalmente distinta. ¿Tú crees que yo escribía? Yo me acuerdo que Tere Chavarría Villavicencio, que ella la adoro, ella era subdirectora de reclusorios de Ciudad de México en el área de psicología. Y ella fue una de mis mentoras. Y yo me acuerdo que cuando yo escribía decía, es que tu ortografía es la peor que he visto en mi vida. Imagínate, ahora que he escrito más de 19 libros. Todo lo que soy hoy, lo creé yo. Qué maravilla. Y bueno, queremos invitar, si te parece, a nuestra audiencia a que siga nuestro podcast. Sí, que claro. siga a ti en tus redes sociales. Si quieren conocer más de este entrenamiento, si quieren conocer más de la empresa maravillosa a la que pertenecemos y que además de tener la calidad, la ética y muchas cosas de las que vamos a conocer a lo largo de estos podcasts que estaremos grabando, tiene esta sensibilidad para ayudarte a ser. Claro.
y a ser un creador de una realidad diferente. Y creo que muy pocas empresas en esta industria hacen eso. Yo creo, y está Y no es mal que que lo somos los digamos, únicos. pero conocemos la industria. Totalmente. Y les prometo que vamos a tener personas tan interesantes con las que conversaremos y platicaremos, que vas a darte cuenta que es otro universo y otro mundo. Y bueno, como yo decidí que estos materiales solo son para nuestra gente, o sea, varias veces nos han pedido publicar estos libros en general, no lo voy a hacer. No lucro con ellos, son solo para la gente que está con nosotros. Pues también será muy interesante que vieran lo que hacemos, pues para que tengan todo este conocimiento y todo este aprendizaje. Toda la información sobre nuestra empresa, sobre las redes sociales de Germain, la van a encontrar en las cajas de información aquí en YouTube. Y bueno, Germain, muchísimas gracias, Lupita. gracias. Me encanta estar contigo y con todos ustedes, la gente que nos vea. Nos vemos en el próximo episodio y a seguir adelante. A crear una realidad preciosa y asombrosa. Diferente y a establecer Gracias. lo mejor. Gracias a todos. Mucho éxito.